Mateus tenía solo 10 años cuando falleció su madre. Era una mañana gris de julio. Ella dormía, o al menos, eso creía. Intentó despertarla para ir a la escuela. No contestó. La llamó más fuerte. Nada. La sacudió suavemente del hombro, temiendo lastimarla por su delgadez. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía frío. ¿Qué le pasa a un niño cuando lo pierde todo? El Estado prometió ayuda. Vinieron trabajadores sociales. Se llenaron los trámites. Dijeron que había un albergue, temporal, hasta que encontraran una familia que pudiera adoptarlo. Se llevaron a Mateus. El albergue no estaba mal. Tampoco era bueno. Era solo un lugar lleno de otros niños perdidos, cada uno con su propia historia de abandono, violencia o miseria. El personal, cansado, hizo lo mejor que pudo, pero había demasiados niños y muy pocos adultos. Mateus intentó adaptarse. De verdad que lo intentó. Pero por la noche, cuando se apagaban las luces y oía el llanto suave de otros niños, sentía un vacío tan grande en el pecho que parecía que iba a estallar. Cerró los ojos e intentó recordar el olor de su madre, el sonido de su voz. Pero los recuerdos comenzaron a difuminarse, como viejas fotografías dejadas al sol. Después de 6 meses, Mateus huyó. No fue una decisión racional. Fue instinto. Fue desesperación. Fue la sensación de que si se quedaba allí un día más, perdería por completo su identidad. Y así, Mateus se convirtió en un niño de la calle más. Dormía donde podía. A veces en el toldo de una tienda cerrada. A veces en un banco del parque, acurrucado, intentando hacerse pequeño para no llamar la atención. A veces, cuando llovía a cántaros, en el pasillo de un edificio abandonado con otros niños. Aprendió a recoger latas para vender. Aprendió a pedir comida en la puerta de los restaurantes, no para los clientes, sino para los empleados, que a veces sentían lástima por él. Aprendió que el lunes era el peor día porque la ciudad estaba vacía, que el sábado era el mejor porque los turistas eran más generosos. También aprendió a identificar el peligro. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo en esa soleada mañana de diciembre. El día había comenzado como cualquier otro. Un gran crucero había atracado en el puerto antes del amanecer. Mateus vio a los primeros turistas empezar a desembarcar, todavía somnolientos, con cámaras al cuello y mapas en la mano. Llegaban en oleadas. Primero, los más entusiastas, que querían disfrutar cada minuto. Luego, las familias con niños pequeños. Finalmente, las parejas mayores, que caminaban despacio, apreciando cada detalle de la arquitectura colonial. Entre ellos estaba Elena. Mateus se fijó en ella de inmediato. No porque fuera la más bonita. No porque fuera la mejor vestida, aunque su ropa claramente costaba más que cualquier cosa que Mateus hubiera tocado en su vida. La notó porque estaba sola. Y quienes están solos son vulnerables. Elena aparentaba unos 45 años. Cabello rubio recogido en un moño impecable. Enormes gafas de sol de diseñador que le cubrían la mitad del rostro. Un bolso de cuero italiano se balanceaba en su brazo. Tacones altos que emitían un elegante sonido con cada paso sobre el pavimento irregular. Caminaba con la postura de alguien acostumbrado al respeto. Alguien que nunca necesitaba pedir nada. Alguien que está seguro de que el mundo se ajustará a sus deseos. Mateus reconoció ese tipo de persona. Había muchas Helenas que pasaban por esa plaza. Mujeres ricas, poderosas y seguras de sí mismas. Nunca lo miraban. Sus ojos se deslizaban sobre los niños de la calle como si fueran parte del paisaje. Como farolas. Como cubos de basura. Pero esa mañana, Mateus no pensaba en Elena. Pensaba en los 2 hombres del otro lado de la calle. El más alto se llamaba Rogerio. Mateus no lo sabía, pero conocía a ese tipo. Cabeza rapada, tatuaje en el cuello, ojos siempre en movimiento. No era un turista. No era un trabajador local. Era un depredador. El otro, más bajo y robusto, siempre se mantenía medio paso atrás. Mateus había aprendido que ese era el patrón. Un líder, un seguidor. Uno tomaba las decisiones, el otro las ejecutaba. Llevaban al menos 5 minutos observando a Elena. No de forma evidente. Eran profesionales. Fingían hablar entre ellos, riéndose de chistes que nadie más oía. Pero sus ojos delataban sus verdaderas intenciones. Mateus sintió un nudo en el estómago. Había visto esto antes. Muchas veces. Turistas distraídos. Ladrones experimentados. Y al final,
Siempre la misma escena: gritos, carreras, bolsos arrebatados, celulares desapareciendo en segundos. La mayoría de la gente no se daba cuenta hasta que era demasiado tarde. Elena, desde luego, no se daba cuenta. Se había detenido frente a una tienda de artesanía, admirando los coloridos azulejos pintados a mano que se exhibían en el escaparate. En una mano sostenía su celular, probablemente tomando fotos. Con la otra, se ajustaba las gafas de sol. Su bolso colgaba de su brazo izquierdo, a la entrada de la calle. Rogerio asintió discretamente a su cómplice. Era ahora o nunca. Mateus lo veía todo a cámara lenta. Los dos comenzaron a cruzar la calle, aparentemente sin prisa, pero con pasos medidos y calculados. Se acercarían a ella por detrás. Uno la distraería con un empujón. El otro le arrebataría el bolso. En 3 segundos estarían corriendo por el estrecho callejón que conducía a la favela de la colina. 3 segundos y desaparecerían. Elena no tendría oportunidad de reaccionar. Y todos los que lo presenciaran dirían lo mismo: sucedió tan rápido. Mateus no pensó. Si lo hubiera pensado, probablemente no habría hecho nada. ¿Qué podía hacer un niño de 12 años, delgado y descalzo, contra 2 hombres adultos? Pero no pensó. Simplemente actuó. Saltó del banco y echó a correr. Sus pies descalzos golpeaban el pavimento caliente. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Respiraba entrecortada y jadeante. «Señorita», gritó con todas sus fuerzas. Elena no lo oyó. O lo oyó y lo ignoró, pensando que era solo otro niño de la calle mendigando. Rogerio y su cómplice estaban a solo 3 metros de ella. 2 metros. 1 metro. Mateus llegó primero. Agarró el brazo de Elena con fuerza, tirándola hacia atrás. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?», gritó ella, asustada, intentando soltarse. «Suéltame». El instinto de Elena fue la autodefensa. Pensó que la estaban robando. El chico sucio y descalzo que acababa de agarrarla. Fue en ese preciso momento que Rogerio se abalanzó. Extendía la mano, buscando la bolsa. Mateus lo vio, y sin pensarlo 2 veces, se abalanzó sobre ella. Su pequeño cuerpo sirvió de escudo entre Elena y el ladrón. «¡Corre!», gritó, con una voz que no parecía provenir de él, sino de un lugar más profundo, más desesperado. El grito resonó por la plaza. La gente giró la cabeza. Un vendedor de agua de coco dejó caer los cocos en el mostrador y comenzó a acercarse. 2 turistas, al notar el alboroto, corrieron en esa dirección. Rogerio maldijo en voz baja. «Vamos», le dijo a su cómplice. Los dos dieron media vuelta y corrieron por el callejón, desapareciendo en segundos. Elena se quedó paralizada. El mundo parecía haberse detenido. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso latirle en las sienes. Sus manos temblaban incontrolablemente. Sentía las piernas como si fueran de gelatina. Miró la bolsa, que aún colgaba de su brazo. Luego miró al chico que tenía delante. Matthew respiraba con dificultad. Tenía la cara sudorosa. Sus ojos seguían alerta, como un animal en guardia. «Tú», empezó a decir Elena, pero le falló la voz. Tragó saliva con dificultad y lo intentó de nuevo. «Me salvaste». Mateus se encogió de hombros, un gesto rápido, casi incómodo. «Te iban a robar», dijo simplemente. «Quizás algo peor». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Viajó por el mundo. Se alojó en los mejores hoteles. Tuvo guardaespaldas cuando los necesitaba. Pero en ese momento, en un soleado pueblo turístico, estuvo a segundos de convertirse en una estadística más. ¿Y quién la había salvado? Un chico de la calle. Un chico al que probablemente habría ignorado si le hubiera pedido ayuda. La vergüenza y la gratitud se mezclaron en su pecho en una confusa oleada de emociones. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción. Mateus bajó la mirada, mirando sus propios pies descalzos, sucios de tierra. «Porque nadie merece pasar por esto», respondió en voz baja. Elena sintió que le ardían los ojos. Por primera vez en años, quizá décadas, se sintió realmente pequeña. Llegó el vendedor de agua de coco. Los turistas que se habían apresurado a ayudar formaron un círculo alrededor. Se acercaron más personas. Todos querían saber qué había pasado. Elena explicó, con la voz aún temblorosa. Los turistas estaban indignados. ¿Cómo podía pasar esto a plena luz del día? El vendedor negó con la cabeza con tristeza. Dijo que era común.
que los ladrones sabían exactamente cuándo llegaban los barcos, que elegían a sus víctimas con cuidado. Alguien dijo que iban a llamar a la policía. Elena abrió su bolso y sacó su cartera. «Toma esto», le dijo a Mateus, extendiéndole un billete de 50 reales. «Por favor, es lo menos que puedo hacer». Mateus miró el dinero. 50 reales era más de lo que había visto en toda una semana. Era comida. Era un lugar seguro para dormir. Era supervivencia. Pero algo dentro de él, algo que su madre había sembrado años atrás, lo hizo negar con la cabeza. «No era por el dinero», dijo. Elena se quedó atónita. «¿Qué?» «No lo hice por dinero», repitió Mateus, mirándola a los ojos por primera vez. «Lo hice porque era lo correcto». El silencio que siguió fue absoluto. Todos a su alrededor miraban fijamente a aquel chico delgado, descalzo y con la ropa rota, que acababa de rechazar 50 reales. Elena sintió que algo se rompía en su interior. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Mateus». Sonrió, pero era una sonrisa teñida de lágrimas. «Gracias, Mateus. De verdad». Los guardias de seguridad del barco llegaron corriendo, tarde, inútiles. Hicieron preguntas. Anotaron descripciones. Dijeron que reforzarían la vigilancia. Los turistas le tomaron fotos a Mateus. Algunos le dieron dinero, que aceptó agradecido, pero sin entusiasmo. La italiana le dio $10 y dijo algo en italiano que no entendió. Después de 15 minutos, el alboroto se disipó. La gente volvió a sus rutinas. Los turistas siguieron tomando fotos. El vendedor volvió a sus cocos. Y Mateus regresó a su asiento. Esa noche, Elena no pudo dormir. Estaba en la mejor suite del mejor hotel de la ciudad. Sábanas de 1000 hilos. Almohadas de plumas. Vista panorámica del océano iluminado por la luna. Pero solo podía ver el rostro de ese niño. Sus ojos. Alerta, pero amable. Cansado, pero decidido. Elena había construido un imperio. 3 décadas de trabajo duro la habían transformado de camarera a una de las mujeres más ricas del país. Era dueña de una cadena de hoteles boutique repartidos por 15 países. Empleaba a más de 3000 personas. Tenía casas en 4 continentes. ¿Y qué significaba todo esto? Un niño de 12 años, que no tenía nada, le había dado algo que el dinero no podía comprar. Le había dado su propia seguridad, su propio bienestar, quizás incluso su propia vida, sin esperar nada a cambio. Elena cogió su portátil y empezó a investigar. Leyes de adopción en Brasil, programas sociales para niños de la calle, albergues, ONG, posibilidades. A las 3 de la mañana, por fin cerró el portátil y tomó una decisión. Al día siguiente, Elena regresó a la plaza, esta vez sola, sin el grupo de turistas, sin guardias de seguridad, sin cámaras. Era solo ella y una mochila con comida que había comprado en una panadería. Mateus se sorprendió al verla. «¿Has vuelto?», dijo, con una mezcla de confusión y desconfianza. «He vuelto», confirmó Elena, sentándose en el banco junto a él. El banco crujió. «¿Puedo sentarme?». Mateus se encogió de hombros. Elena abrió su mochila. «Traje el desayuno». «¿Ya comiste?». Mateus negó con la cabeza. Sacó pan, queso, jamón, jugo y fruta. Se lo ofreció todo. Mateus dudó, pero el hambre le ganó. Empezó a comer, despacio al principio, luego con más apetito. «¿Vives aquí?», preguntó Elena con dulzura. «Más o menos». «¿Tienes familia?». Mateus dejó de masticar. Dejó el pan. «Tuve una madre», dijo en voz baja. «Se enfermó. Luego, murió. Han pasado 2 años». «Lo siento». «Yo también». Guardaron silencio un momento. El silencio cómodo de quienes empiezan a entenderse. «¿Y tu padre?», preguntó Elena. «Nunca lo conocí. Mi madre dijo que se fue cuando yo era un bebé». «¿Fuiste a un refugio?». Mateus asintió. «Lo hice. Pero…». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «No era para mí. Así que me fui». «¿Cuántos años tienes?». 12. Cumpliré 13 en marzo». Elena sintió una opresión en el pecho de nuevo. 12 años. La misma edad que el hijo de su amiga. Un chico que iba a un colegio privado, tomaba clases de tenis y pasaba las vacaciones en Orlando. Y Mateus estaba allí, solo, durmiendo en bancos. Pero aún así,
había salvado a un desconocido. Durante esa semana, ocurrió algo extraordinario. Elena cambió de planes. Canceló su vuelo de regreso. Llamó a su asistente y le dijo que se quedaría unos días más. Reprogramó reuniones importantes. Y todos los días volvía a la plaza. Siempre a la misma hora. Siempre con comida. Siempre dispuesta a escuchar. Al segundo día, trajo ropa nueva. Mateusz aceptó, pero con dudas. Dijo que alguien podría robársela mientras dormía. Elena lo entendió. Al tercer día le trajo una mochila con candado para que guardara sus cosas. Al cuarto día, le preguntó si le gustaba leer. Mateusz respondió que sí, pero que había dejado de hacerlo al salir de la escuela. Elena regresó con 3 libros de aventuras. Mateusz los abrazó como si fueran tesoros. Al quinto día, Elena le preguntó si alguna vez había pensado en volver a la escuela. No puedo, dijo Mateusz. Necesito las calles para sobrevivir. Si voy a la escuela, pierdo todo el día. Y es más peligroso de noche. Y sí, empezó Elena, pero se detuvo. Respiró hondo. ¿Y si ya no tuvieras que estar en la calle? Mateusz la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Elena se arrodilló frente a él. Mateusz, no puedo cambiar lo que te pasó. No puedo traer de vuelta a tu madre. No puedo borrar estos 2 años que pasaste aquí. Pero, le tomó las manos. Puedo darte un futuro, si lo quieres. Mateusz sintió que algo extraño sucedía. Una mezcla de esperanza y miedo. De querer creer pero con miedo a la decepción. ¿Qué quieres decir?, explicó Elena. Habló de procesos legales. De solicitar la custodia. De una casa. De una escuela. De seguridad. De oportunidades. ¿Por qué?, preguntó Mateusz con la voz quebrada y los ojos húmedos. ¿Por qué harías esto por mí? Elena sonrió entre lágrimas. Porque ese día, cuando me salvaste, me recordaste algo que había olvidado. ¿Qué? Que lo que realmente importa no es lo que tenemos. Es quienes somos. Y tú, Mateusz, con solo 12 años y sin nada en el mundo, eres mejor persona que yo con todo lo que poseo. Mateusz no pudo contenerse más. Empezó a llorar. Un llanto profundo, acumulado durante 2 años de dolor, soledad y miedo. Elena lo abrazó y él la dejó. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió volver a ser un niño. Los meses siguientes fueron una montaña rusa burocrática. Abogados, trabajadores sociales, jueces, documentos, más documentos. Elena usó toda su influencia para agilizar los procesos. Contrató a los mejores abogados. Habló con las autoridades. Demostró que tenía los recursos económicos, estabilidad emocional y un plan sólido para cuidar de Mateusz. Hubo resistencia, por supuesto. Algunos cuestionaron sus motivaciones. ¿Era solo un capricho millonario? ¿Un proyecto benéfico para alimentar su ego? Pero Elena persistió. Y lo más importante, Mateusz también. En entrevistas con trabajadores sociales, siempre decía lo mismo, aparecía cuando a nadie más le importaba. Volvía todos los días. No me trataba como a un proyecto, me trataba como a una persona. 6 meses después, le concedieron la custodia. Mateusz era diferente. No solo físicamente, aunque estaba más sano, con la cara menos delgada, un corte de pelo y ropa que le quedaba bien. La mayor diferencia era interna. Ahora se reía. No mucho, no en exceso, pero se reía. Hacía chistes. Hablaba de lo que había aprendido en la escuela. Mostraba con orgullo sus buenas notas en matemáticas. Elena lo había inscrito en un excelente colegio privado. Al principio, Mateusz se sentía fuera de lugar. Los otros niños venían de mundos tan distintos. Tenían iPads. Hablaban de viajes internacionales. Se quejaban de cosas que para Mateusz eran lujos inimaginables. Pero poco a poco, encontró su lugar. Descubrió que se le daban bien las ciencias. Que tenía talento para el ajedrez. A la gente le gustaba que compartiera sus historias, no con lástima, sino con respeto. Elena compró un apartamento en la ciudad donde creció Mateusz. Decía que para él era importante mantener sus raíces. Pasaba allí una semana al mes. El resto del tiempo, teletrabajaba y viajaba cuando era necesario. Mateusz tenía su propia habitación. Una cama de verdad, con sábanas limpias y almohadas suaves. Un escritorio para estudiar. Estanterías llenas de libros. Pósters en las paredes. Pero lo que más valoraba era algo que no se podía comprar.
Era tener a alguien que le preguntara qué tal le había ido el día. Alguien que lo esperara para cenar. Alguien que le dijera buenas noches y buenos días. Alguien que se preocupara por él. 2 años después del día en que se conocieron, Elena y Mateusz regresaron a la plaza. El banco seguía allí, todavía roto, todavía crujía. Se sentaron uno al lado del otro. ¿Lo extrañas?, preguntó Elena. Estar en la calle, rió Mateusz. Para nada. Pero, a veces pienso en la gente que sigue aquí. Y me siento mal por haber tenido suerte. No fue suerte, Mateusz. Fue una decisión. Elegiste hacer lo correcto ese día. Y eso lo cambió todo. Para mí, quizás. Pero hay otros chicos. Lo sé, dijo Elena. Y estoy trabajando en ello. Había creado una fundación, centrada en los niños de la calle. No era una caridad vacía. Era un programa estructurado: educación, vivienda, apoyo psicológico, preparación para el mercado laboral. ¿El nombre de la fundación? Proyecto Mateusz. Me diste un futuro, dijo Elena. Ahora demos un futuro a otros. Mateusz sonrió. No aquella sonrisa tímida de antes, sino una sonrisa plena y genuina. Gracias, dijo. Gracias. Todos los días. Se quedaron allí unos minutos más, observando la plaza. Los turistas pasaban. Los vendedores ambulantes montaban sus puestos. La vida seguía su curso. Pero para ellos, en aquella bancarrota, todo había cambiado. A veces le preguntan a Mateusz qué ganó ese día. Algunos esperan que diga dinero, una casa o educación. Y sí, ganó todo eso. Pero eso no fue lo que cambió su vida. Lo que realmente cambió fue tener a alguien que lo viera. No como un niño de la calle. No como un proyecto. No como un número en una estadística. Sino como Mateusz. Una persona. Con valor. Con dignidad. Con futuro. Y Elena. Ella también ganó algo inesperado. Recibió el recordatorio de que la riqueza no se mide en cuentas bancarias. Que el éxito no se mide en posesiones. Una vida bien vivida se mide por las vidas que toca. Hoy, Mateusz estudia ingeniería. Quiere construir casas mejores y más económicas para las personas como él. Elena sigue viajando por el mundo, pero ahora siempre encuentra tiempo para visitar los proyectos de la fundación. Y a veces, cuando la vida se complica demasiado, cuando las reuniones de negocios parecen interminables, cuando el estrés aumenta, Elena cierra los ojos y recuerda ese día. El niño descalzo que le salvó la vida. Y que, sin saberlo, también le salvó el alma. Lo inesperado que Mateusz obtuvo no fue riqueza material. Fue el derecho a soñar. El derecho a creer. El derecho a tener un futuro. Y eso no lo puede comprar el dinero del mundo. Pero un corazón valiente puede dar con generosidad.